Una sesión con señores participantes. Continuamos en esta segunda sesión con la maestría de Planificación Estratégica al Desarrollo y nuestra asignatura de Presupuesto Público Nacional. En breve retrospectiva diremos que en clase anterior vimos las diferentes versiones conceptuales del presupuesto, sus diferencias en el presupuesto público respecto al presupuesto privado, la manera como se formula el presupuesto y se prepara el proyecto, así como los objetivos, metas y responsabilidades. Pero esta vez debemos ubicar el presupuesto dentro de la Carta Política del Estado. Nosotros tenemos un derecho positivista, siguiendo la escuela de Hans Kelsen, en la que dentro de la pirámide de normas, la Constitución es por encima de todas. La propia Constitución del Estado dice que cuando un administrador de justicia encuentre un conflicto entre una ley ordinaria y la Constitución del Estado, debe preferir a esta, en lo que la doctrina ha dado en llamar el control difuso. Pero también el Tribunal Constitucional ejerce un control de la Constitución del Estado y para eso ha sido creado un control concentrado, así denominado. Nuestra Constitución contempla el presupuesto del Estado y efectivamente vemos que en el denominado régimen tributario y presupuestal está el capítulo en la que señala que los gobiernos regionales y locales solo pueden crear o suprimir contribuciones. ¿Por qué ha contemplado esto la Carta Política? Porque el pliego de ingresos del presupuesto se enjuga o se nutre de los tributos y está prohibida la doble tributación. Consecuentemente, un sector que no se ha transferido a las regiones ni a los gobiernos municipales es economía y finanzas. Los gobiernos regionales y locales tienen especies parafiscales, especies menores, como son contribuciones y tasas en su ámbito y jurisdicción, pero no pueden gravar hechos imponibles que ya grava el gobierno nacional y que cobra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ha sido muy puntual el legislador constituyente al contemplar que los tributos se crean por ley. Y dentro de los tributos están las contribuciones, los impuestos, las tasas y los recursos parafiscales. En los gobiernos regionales o locales solo se pueden crear o suprimir contribuciones y tasas en sus jurisdicciones y ya vemos que son especies menores. Pero los tributos se crean por ley. Se crean también beneficios tributarios por ley. Exoneraciones, aplazamientos, fraccionamiento del tributo. Eso viene contemplado como una prerrogativa, contemplado en la Constitución del Estado como una prerrogativa del Congreso Nacional. Y también la Carta Política ha establecido un calendario de cómo es que el Poder Central debe enviar al Parlamento el proyecto de presupuesto. Y estableció el 30 de agosto como fecha en que debe hacerlo, pues al 30 de noviembre el Parlamento ya debe haber aprobado este proyecto. Tan es así que si hoy estamos a 3 días de terminar el mes de noviembre, o a 2 días, estamos pues al portas de aprobar el presupuesto del año 2013. Y esta responsabilidad del Parlamento Nacional. El 30 de agosto la responsabilidad fue el Ejecutivo de enviar el proyecto al Congreso. Y el 30 de noviembre la responsabilidad del Congreso de aprobarlo, ya como una ley de la República. Por eso es importante que este calendario se respete. Si nosotros vemos que vamos a abrir una hipótesis, que no se aprobara el presupuesto en el Parlamento Nacional el 30 de noviembre, dice la Constitución del Estado que el Poder Ejecutivo promulga con decreto legislativo su proyecto, con lo cual el Congreso no ha participado, ni ha hecho propuestas, modificaciones, porque no logró ponerse de acuerdo a las bancadas parlamentarias para aprobarlo, y eso sí sería grave. El presupuesto, más allá
de su marco constitucional tiene una ley general del sistema de presupuesto, que también se llama ley marco de presupuesto. Nos referimos a la ley 28.411. Esta norma sirve y regula la formulación y la aprobación de todos los presupuestos anuales, el del próximo año, el del subsiguiente año 2014, el ulterior del 2015 y sucesivamente. Esta es una ley que sirve para pautear, para regular, para establecer los parámetros y lineamientos en que se debe discutir el presupuesto nacional. Ninguna ley anual del presupuesto, de ayer o de hoy y mañana, en el tiempo, puede apartarse de la ley 28.411, que es la ley marco del presupuesto. Pero hay sistemas que deben tenerse en cuenta, así como hay un sistema de presupuesto, que es un conjunto de elementos concatenados, entretejidos, que se relacionan para un propósito, que convergen en un propósito común, y por eso se llama sistema. También hay un sistema nacional de endeudamiento público, porque con la aprobación de la ley de presupuesto, el Parlamento tiene el deber de aprobar la ley de endeudamiento del siguiente ejercicio. Así como aprueba la ley de presupuesto del siguiente ejercicio, para el caso del año 2013, también aprobará la ley de endeudamiento del año 2013. Y esa ley que va a aprobar tiene una ley marco de endeudamiento, que es la 28.563. De modo que hay una ley marco de presupuesto y una ley marco de endeudamiento, un sistema nacional de contabilidad pública y un sistema nacional de tesorería. El tesoro público tiene una función muy delicada, altruista, por igual, y eso está regulado. La ley de tesorería es la 28.693 y la de contabilidad la 28.563. Estos conjuntos sistematizados de normas tienen por objeto ver que el presupuesto nacional tenga conducencia, que tenga organicidad, que tenga destino, que por objetivo final lleve consigo el bienestar a la población, que se mejore la infraestructura del país, que el presupuesto contemple qué hospitales, qué carreteras, qué puentes, qué escuelas nuevas se van a hacer, cuánto se va a destinar para la remuneración del sector público, para las pensiones de los cesantes y jubilados. Esta ley de presupuesto tiene que estar conversando, si el término cabe, con otras leyes sistematizadas. Nosotros tenemos que ver cuánto vamos a tener como capacidad de endeudamiento el próximo año y cuánto vamos a pagar por el servicio de la deuda externa. Ahí no se le va a ocurrir al ministro decir, me voy a endeudar con el Banco Interamericano en tal monto, con el Banco Mundial en tal monto, con el Club de París en tal otro. Si es que la ley de endeudamiento no se lo autoriza, no puede hacerlo, ni aún porque sea el ministro. Y tampoco el ministro podrá decir, el próximo año le voy a pagar al Fondo Monetario o al Club de París o al Banco Mundial tanto, si es que la ley de endeudamiento no se lo ha contemplado y autorizado. Por ejemplo, recordemos, el año 2009, el ministro de Economía de entonces, señor Valdivieso Montano, tuvo que pedir autorización al Congreso para prepagar la deuda al Club de París. Prepagar deuda que se vencía el 2015, la pagó el 2009, pero tuvo que pedir autorización al Congreso. ¿Y por qué? Muchos se preguntaron en la prensa escrita, televisiva, ¿por qué tiene que prepagar? Es que los acreedores le daban al país nuevos créditos con mejores tasas de interés y doblándole el monto del crédito anterior. Los acreedores, ¿acaso le dijeron, vamos a hacer un lenguaje coloquial? Vamos a suponer que le dijeron al ministro de entonces, ministro de Economía, señor
Valdivieso Montano, usted nos debe pues 5.000 millones de dólares. ¿Qué le parece si pagados estos, que se van a vencer en el 2015, me los paga ahora en el año 2009, pero le damos el doble de créditos? Y además le bajamos de 5.000 a 3.000. Ya no va a pagar los intereses que venía pagando. Y entonces eso no se llama economía, eso se llama finanzas. Nuestro ministerio por eso se llama en el Perú Ministerio de Economía y de Finanzas, porque las finanzas le pueden permitir al ministro tomar una decisión así, pero con aprobación del Congreso, porque está comprometiendo el gasto, el pliego de egreso del presupuesto nacional. Y como eso no se previó el 1 de enero, no se había previsto, sino a mitad de año vino la propuesta del Club de París y la decisión política se consultó a mitad de año, el Congreso le autorizó y se prepagó la deuda externa, solo al Club de París, con un monto determinado. Eso no había sucedido antes. De modo que sí, estos sistemas de presupuesto, de endeudamiento, de contabilidad, de tesorería, se dan la mano. No pueden concebirse separadamente. El Sistema Nacional de Presupuesto y la Gestión Presupuestaria. ¿Cómo es que en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, cuyas siglas son DNPP, se va a planear, a formular y se emite opinión en materia presupuestal? La Dirección Nacional funciona todo el año, evidentemente, no solamente en los meses que de agosto debe enviar el presupuesto del próximo año el señor presidente de la República al Congreso. La Dirección Nacional de Presupuesto trabaja todo el año y puede emitir opiniones. Si una región le hace una consulta sobre materia presupuestal, la absuelve la Dirección Nacional de Presupuesto. Pero también los pliegos presupuestales los va diseñando los gobiernos regionales, locales, las instituciones públicas, las universidades públicas. Solo por método se concibe que en el gobierno central hayan organismos que sin pertenecer, sin estar bajo la subordinación o la línea orgánica del señor presidente o de algún ministro, sin embargo, presupuestalmente están contenidos en el pliego del gobierno central, pero son autónomos. Ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Las partidas para estos organismos constitucionales autónomos salen por el pliego del gobierno central, pero son autónomos. Algunos podrían pensar, pero ¿cómo es posible que, por qué no tienen una formulación y una autonomía? No, constitucionalmente está previsto, y en la ley 28.411 de Ley Marco del Presupuesto está previsto que ellos serán entes autónomos, pero el presupuesto la tienen a través del gobierno central. Y así la unicidad de caja la tiene el ministro de Economía y el director nacional del Tesoro Público. Llevan adelante la ejecución del presupuesto autorizado, orientándolo al cumplimiento de sus metas programadas. No puede dejar de poner atención a las metas programadas. Evidentemente, coordinando todos los titulares del pliego con la Dirección Nacional del Presupuesto Público, las pautas a seguir en materia presupuestal. Si un titular del pliego, el ministro de Defensa, llama al director de presupuesto y le dice, ponga a disposición de este pliego la partida que nos corresponde en el mes de tal, el último trimestre del año. Entonces, supóngase usted que estamos en el mes de agosto, no le puede poner antes de tiempo las partidas del último trimestre del año. Eso va calendarizado. Entonces, tiene que haber una coordinación con la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Ni el ministro lo puede autorizar si es que no está dentro de la programación. Y es que el presupuesto nacional responde a variables macroeconómicas. El presupuesto nacional tiene como variables la balanza comercial, la balanza de pagos, la tasa de cambio, la presión tributaria, el Producto Bruto Interno, la presión tributaria que SUNAT tiene que estar en permanente contacto con el Ministerio de Economía por si hubiera bajas en la recaudación. Entonces puede haber de pronto un desequilibrio presupuestal. Tiene que haber una estrecha coordinación
entre los operadores económicos. ¿Cuál es el alcance, consecuentemente, del Sistema Nacional de Presupuesto? El gobierno central, empresas de los gobiernos regionales y locales, ¿cómo no? Pueden haber empresas regionales en la región La Libertad, en la región Arequipa, en la región Iquitos, o Loreto, perdón. El FONAFE, que es el Fondo Nacional Financiero del Estado, y otras entidades. Pero nuestra Constitución dice que el presupuesto tiene por sectores el nacional, el regional y el local, que pueden haber desprendimientos a nivel empresarial. Es evidentemente comprensible si un gobierno provincial como el de Trujillo cree que directamente no va a haber el recoge de la basura y el saneamiento, pues crea una empresa municipal de limpieza, y es una empresa paramunicipal, pero que va a tener evidentemente una cierta autonomía, un régimen laboral de sus empleados distintos a los servidores del municipio provincial. Para eso es una empresa paramunicipal. Claro, si nosotros vemos ya desde el punto de vista cosmorámico, la Dirección Nacional de Presupuesto, el más alto nivel técnico, luego viene la entidad, vamos a suponer, la Contraloría o el Ministerio Público, el titular. ¿Quién es el titular del pliego? El señor Contralor o el señor Fiscal de la Nación, según su pliego, y después viene la Oficina de Planificación y Presupuesto. Con esos niveles conversa diariamente, si es posible, a cada momento. El director nacional de presupuesto puede citar en el día al jefe de la oficina de presupuesto o al titular de la entidad o a todo el directorio de la entidad para advertirles que no se está aplicando debidamente y los riesgos que eso supone para ellos mismos. Entonces, la ejecución de los fondos públicos tiene también que verse dentro de una actuación eficiente del órgano que acota y recauda los tributos. En el 1 de enero de cada año, la jefa de SUNAT puede decir: vamos a recaudar 60.000 millones de soles. Pero de pronto hay un reporte de la alarma según el cual en junio, en julio, va a bajar la recaudación. Hay problemas climáticos en determinadas regiones eminentemente agrícolas y los agricultores van a pedir fraccionamiento, van a pedir aplazamiento de sus deudas. Una cosa es estimar la recaudación en el mes de enero y otra cosa es vivirla y percibirla durante los 12 meses del año. Entonces, evidentemente, hay un vaso comunicante permanente entre el señor ministro de Economía, el señor director nacional de presupuesto y la jefa de la SUNAT. Porque nosotros básicamente tenemos como ingresos del presupuesto los tributos. Ya no tenemos empresas del Estado. En su mayor parte han desaparecido. En el caso peruano estoy poniéndome, ¿no? Ya no existe Aeroperú, ya no existe Entel Perú, Compañía Peruana de Teléfonos, Hierro Perú, Cider Perú y todas las razones sociales que terminaban en la palabra de nuestro querido Perú. Consecuentemente, los tributos son los que debemos cuidar. Entonces, el proceso presupuestario tiene que ver con programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control. Si nosotros queremos integrar este ciclo, tendríamos primero que ver que dentro de la programación esté el presupuesto participativo. El alcalde tiene que recoger las demandas, el inventario de necesidades de su pueblo. Y la región por igual. Y el titular de pliego ministerial también. Programa. La Dirección Nacional de Presupuesto formula. El ministro se lo alcanza al presidente de la República. El presidente el 30 de agosto remite al Congreso. El Congreso aprueba el 30 de noviembre el presupuesto nacional. El 1 de enero se comienza a ejecutar en todos los pliegos. Los 17 ministros, los 25 presidentes regionales, los 1.800 alcaldes, y comienza la evaluación. ¿Se está gastando bien?
Hay medidas de austeridad en el presupuesto, alerta. ¿Por qué se están violentando las medidas de austeridad? Está prohibido comprar automóviles. ¿Por qué en el mes de enero, iniciando el presupuesto, se compró? ¿Por qué no pidió autorización para que se flexibilice el presupuesto? Entonces hay una evaluación permanente y hay reportes alarma. Si la Contraloría, un titular del pliego, le encuentra mediante un examen de control público una responsabilidad, le pone un letrerito que se llama rindente y no lo va a soltar sino después de varios años. Si es posible, lo sienten en el banquillo de los acusados. Mucho cuidado para quienes mañana van a manejar presupuesto público con la ejecución que tiene que ser correcta y de acuerdo a la previsión legislativa y de ninguna manera de acuerdo como el ánimo de la empresa, de la entidad estatal se lo dicta. Tiene que ser con riguroso apego a la ley. Entonces la programación tiene que ver con esto. La Dirección Nacional de Presupuesto estima que debe asignarse recursos ordinarios, recursos públicos en una palabra, se constituye un pliego presupuestal para optimizar los servicios en bien de la población. Hay objetivos institucionales, evidentemente, no solo en el gasto, sino en la estimación de los ingresos. En este sentido, tenemos que ver una triple dimensión del presupuesto. Un titular del pliego. Imagínese usted el Ministerio del Ambiente. Va a ir al Congreso, hoy estamos 28, puede ir antes del 30 a exponer. Tres pliegos. El pliego del año 2011 ya ejecutado, el avance del presente año 2012 y la proyección del 2013. Esa triple dimensión presupuestal recae sobre el titular del pliego. En el ejecutado del año anterior, para el caso del año 2011, se llama Cuenta General de la República. El Parlamento le tiene que decir cómo estuvo su cuenta general del año pasado. ¿Se cumplieron las metas? Luego le preguntará cómo avanza el presupuesto de este año. ¿Se están cumpliendo? Finalmente le pregunta cómo se ha proyectado en el 2013. Usted está estirando la mano que le den más recursos para el año 2013, pero no ha cumplido con lo que se le asignó en el año 2011 y no está cumpliendo con lo que se le está asignando en el 2012. ¿Con qué autoridad usted pide recursos mayores en el presupuesto 2013? Esa triple dimensión de presupuesto es responsabilidad de los titulares del pliego. Evidentemente, todo esto es una labor de concientización permanente. La formulación ya es la fase en la que el Ministerio madura esas estimaciones, esas asignaciones, teniendo en cuenta un marco macroeconómico multianual. Efectivamente, nuestro país tiene un marco que se va hasta el año 2014 y evidentemente estamos ante la antesala de la aprobación presupuestal, con lo cual el presupuesto queda expedito para hacer el inicio de su ejecución el 1 de enero del año siguiente. En la próxima clase podremos ver ya una dimensión más dinámica del presupuesto nacional. Muchas gracias. Alumnos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, profesora. Annie, Aide, David, ¿se escuchan bien? Sí, se escucha bien.
Ya, buenas tardes. El día de hoy nos ha tocado hablar sobre el Sistema Nacional de Presupuesto. Como habrán escuchado al especialista, ha hablado todos los temas relacionados al presupuesto, a la ejecución, a la programación y a la evaluación del presupuesto nacional de la República. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público, en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio presupuestario, que son constituidos por los créditos presupuestarios. El equilibrio macrofiscal, que es la preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos. La especialidad cuantitativa, es todo acto que se debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto. La especialidad cualitativa, quiere decir la calidad, la racionalidad de los gastos de los fondos públicos. También tenemos la universalidad y unidad. Todos los ingresos y gastos están sujetos a la ley del presupuesto. El presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República es un presupuesto nacional, es un documento legal que siempre tiene que ser aprobado por ley. La ley siempre tiene que aprobar este presupuesto, en el cual ahí van a estar programados ingresos, gastos del país durante un año. Como ya les había dicho, el presupuesto siempre es en el año fiscal. Comienza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Todo presupuesto dura un año, entra en vigencia 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Y es elaborado como proyecto, como el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la República. Entonces, todos los presupuestos a partir del 30 de agosto ya deben estar presentándose para el siguiente año. Y el 30 de noviembre, a más tardar, el Congreso de la República tiene que estar aprobando el presupuesto. Entonces, el presupuesto de la República tiene características, tiene 3 características muy importantes que debemos tener en cuenta. Una característica es presentar la cuenta general de la República. Como les decía el especialista, ¿no? en el video, decía que la cuenta general de la República siempre se presenta una vez cerrado el año fiscal. Otra característica, evitar el déficit y el superávit. Y la tercera característica es relacionar el presupuesto con la renta nacional. Todo presupuesto tiene que estar relacionado con la renta, los ingresos que cada ministerio tiene en sus niveles, ya sea el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, tanto la SUNAT, también como se decía, ¿no? Todos los ingresos por la SUNAT, pero todo esto siempre tenemos que tener en cuenta que nos pueden causar, durante el año pueden haber problemas, inconvenientes, terremotos, aluviones y mucha serie de cosas y casos que se vienen por el tiempo, por el clima, ¿no? Y por los desastres de la naturaleza. Entonces, todo eso siempre tenemos que ir viendo que el presupuesto puede ser modificado. El presupuesto no es algo determinado que no lo puedes mover, ¿no? Para eso existen las modificatorias en todos los presupuestos. Por ejemplo, ahora que estamos atravesando por esta etapa de la pandemia, como les dije también en anteriores veces, el presupuesto puede ser modificado, ya sea por movilidad, combustibles, viáticos, lo puedes modificar para lo que es EPPs, equipos de protección o insumos, todo lo que se necesita para esta pandemia. También tenemos en cuanto a la distribución del presupuesto está encajada en 2 partes muy importantes, todos los ingresos y los egresos. Los ingresos son los impuestos directos, todos los impuestos que todos los peruanos pagamos, ya sea del IGB o en todas las compras que hacemos, grandes, pequeñas, a todo nivel, esos están dentro de los impuestos directos, que van a ser los ingresos para el país, y los impuestos indirectos. Le saco el video, porque cuando le pongo video para que me miren,
me vota como 4 veces, pero cuando no le pongo video, no me vota de la sala, sí. Y me le he borrado y otra vez ya. Ingresos. Como les decía, hay ingresos que son impuestos y los impuestos indirectos. Y en cuanto a los egresos, tenemos las transferencias, todas las transferencias que nos llegan a nivel nacional, ya sean las transferencias, existen en el sector salud, hay las transferencias del SIS, hay las transferencias que nos realiza también en el pliego del gobierno regional, en este caso Arequipa, tenemos varias transferencias, y también de los egresos tenemos los gastos de inversión. También en esta clase nos toca hablar lo que es la ley del presupuesto, que es la ley 27.209. Con respecto a esta ley, más está relacionado a lo que es control, controla, evalúa. Según esta ley, es la ley gestión presupuestaria del Estado, la Dirección Nacional de Presupuesto Público tiene un control presupuestal. Consiste en seguir todos los niveles de ejecución, los ingresos, los gastos, respecto al presupuesto autorizado y sus respectivas modificaciones. El presupuesto autorizado es una vez que el Congreso de la República aprueba. El control gubernamental que ejerce la Contraloría General de la República y los órganos de control interno de las entidades del sector público comprende ya sea el control de legalidad, el de gestión, establecidas por las leyes nacional de control. Los resultados obtenidos de este estudio de investigación permitirán servir de base para realizar los procesos eficientes y eficaces. De acuerdo a la ley 27.209, que es la ley de gestión presupuestaria del Estado, tenemos, como les decía al comienzo, normas fundamentales que van a ir rigiendo todas las fases del proceso presupuestario, los criterios técnicos, los mecanismos que permitan de una u otra manera optimizar la gestión administrativa y financiera del Estado. Todo esto en concordancia con los artículos 77 y 58 de la Constitución Política del Perú. Dentro de la ley 27.209 tenemos el artículo 16, donde nos menciona que el proceso presupuestario comprende fases. Ya les había dicho anteriormente, eso tienen que grabarse bien las fases del proceso presupuestario: programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. La guía básica del Sistema Nacional de Presupuesto nos define como la capacidad de las entidades públicas de lograr los objetivos institucionales. Ya saben que todo presupuesto tiene una meta, tiene un objetivo. En el sector salud tenemos bastantes programas presupuestales, materno-neonatal, programa de inmunizaciones, emergencias y desastres. Todos esos programas presupuestales tienen metas, tienen objetivos, y todo el presupuesto asignado tienen que dar cumplimiento. Entonces, se tiene que lograr los objetivos institucionales, cumplir las metas presupuestarias establecidas en el año fiscal, que comienza el 1 de enero, acaba el 31 de diciembre, ¿no? Y a todo esto se va a aplicar la eficiencia, la eficacia y el desempeño. Todo presupuesto tiene que cumplir metas, ya sea en cuanto a lo que es sector salud. Tenemos que todos los profesionales de la salud, para cumplir las metas, tienen que hacer sus visitas domiciliarias para sus controles de niños, sus visitas domiciliarias para su control de gestantes, tienen que cumplir todo lo que les ha encomendado el programa presupuestal. La ley 27.209 es un sistema de gestión presupuestaria, comprende los principios, las normas, las técnicas, los métodos. En el artículo 16 de la ley de gestión presupuestaria menciona las fases, que ya las habíamos visto anteriormente, ¿no? Esas fases se las tienen que saber de memoria. También tenemos que dentro de este artículo 17 tenemos varios aspectos, como uno es establecer objetivos institucionales a lograr durante el año fiscal, dentro del marco de los lineamientos sectoriales de naturaleza económica, social y en función al planeamiento estratégico institucional. Toda institución al comienzo de año elabora el POI, el Plan Operativo Institucional. En ese plan operativo siempre se plasma todas las actividades a realizar con cada presupuesto recibido. B,
Proponer metas presupuestarias a ser consideradas durante la fase de formulación presupuestaria. C. Determinar la demanda global de los gastos, que implicará la prestación de los servicios y funciones que desarrollan los pliegos de acuerdo a su misión para el año fiscal, teniendo en cuenta las propuestas de metas presupuestarias de cada periodo. D. Desarrollar los procesos para la estimación de ingresos correspondientes a las fuentes de financiamiento, distinta a la de los recursos ordinarios, de acuerdo a los lineamientos que establezca la directiva, que para el efecto apruebe la Dirección Nacional de Presupuesto Público. El titular del pliego o su delegado es responsable de organizar las tareas vinculadas a la fase de programación presupuestal, debiendo impartir indicaciones pertinentes en base a la propuesta conjunta que elabore el responsable de la oficina de presupuesto, quien a sus veces en el pliego, y el responsable de la oficina de administración del pliego, de acuerdo a la directiva que para el efecto apruebe la Dirección Nacional de Presupuesto Público. La fase de programación presupuestal involucra en cuanto a su realización a todas las dependencias conformantes del pliego, programación mensual de ingresos y gastos. La programación mensual de ingresos y gastos en el artículo 27 de la Ley 27.209 señala que la programación mensual es un proceso técnico, facilita la gestión presupuestaria del pliego, abarca todo el año fiscal y se efectúa sobre la base del presupuesto institucional de apertura. El presupuesto institucional de apertura es el PIA. Entonces, dentro de este artículo, la programación mensual se facilitará toda la gestión presupuestaria durante el año correspondiente y se efectúa sobre la base del PIA. Se elabora antes del inicio del respectivo año fiscal. Se persigue Se persigue determinar el probable comportamiento del flujo de ingresos y gasto para el cumplimiento de las metas presupuestarias. Dentro del artículo 25 de esta ley, la ejecución presupuestaria es la fase de ejecución, ya estamos en la ejecución, es la fase donde se concentra el flujo, los ingresos, los egresos previstos para el presupuesto anual, tomando como referencia la programación mensual. Uno tiene que ver sus ingresos, sus gastos mensuales dentro del marco de las acciones trimestrales de gasto, la programación trimestrales de gasto, los calendarios de compromiso y las modificaciones presupuestarias efectuadas. Dicha fase se regula conforme a las directivas y demás disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público. La Ley General del Sistema Nacional Presupuestario fue aprobada mediante Ley 28.411 el 8 de diciembre de Por favor, ingeniero, ¿me puede dar compartir pantalla? Se salió del Zoom. ¿Me puede dar compartir pantalla, por favor? Ingeniero, ¿me puede dar compartir pantalla, por favor? Y eso que no le he puesto el video, porque si no, se pone más lento. Ingeniero, ¿me puede dar compartir pantalla, por favor?
¿Me puede dar compartir pantalla, por favor? Nacional de Presupuesto es un conjunto de órganos, normas, de procedimientos que conducen a todo el proceso presupuestario y se rige por diferentes principios que ahorita lo vamos a proceder a analizar. El sistema de presupuesto público exige una gestión de ese sistema. No solamente teniendo sistemas se arreglan las cosas, sino que gestiona cuando gestiona un sistema de presupuesto público en una entidad cada vez más grande. Lo que gestiona son los principios, qué principios orientan la gestión del presupuesto, qué normas orientan a la gestión del presupuesto, qué técnicas se usan, qué métodos sustentan esas técnicas y cuáles son los procedimientos asociados a todos los aspectos ligados al sistema de gestión del presupuesto. Pero todo eso, que es el sistema de presupuesto, pertenece o está dentro de un contexto más general, que es la administración financiera del Estado. Para el sistema de administración financiera del Estado, ¿qué necesito conocer? Las leyes de gestión presupuestaria del Estado, en este caso la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es la 28411. Las leyes anuales de presupuesto, que van emitiendo consideraciones específicas para cada año fiscal y que inclusive en algunos casos incorporan elementos a tener en cuenta en el marco de la Ley del Sistema de Presupuesto. Las leyes de endeudamiento y de equilibrio financiero, cabe precisar que cada vez que se aprueba la ley de presupuesto, a fines de noviembre, en algunos años al inicio de diciembre, siempre se aprueba con 2 leyes más, ¿no? Aunque la transmisión de la aprobación de la ley de presupuesto acaba cuando se aprueba la ley, pero luego se quedan los congresistas y lo que hace el presidente de la Comisión de Presupuesto es decir, ahora que se aprobó la ley de presupuesto, someto a su consideración la ley de endeudamiento, donde están los parámetros para endeudarse. Ya les he dicho que uno se endeuda cuando los gastos son mayores que los ingresos. Entonces ahí tengo que endeudarme para poder completar los ingresos para cubrir los gastos. A partir de eso, cada una de estas leyes y aproximaciones suelen tener sus respectivos reglamentos, en algunos de los casos, ¿no? Pero lo que sí hay en torno a la gestión presupuestaria del sistema administrativo de presupuestos públicos, lo que hay son directivas. Y hay directivas para orientar todo el proceso presupuestario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el sistema de presupuesto? Las funciones entre los diversos órganos. Entonces, un primer órgano importante en el sistema de presupuesto es la Dirección General. ¿Qué hace la Dirección General del Presupuesto Público? Planifica, dirige la formulación, la ejecución y la evaluación de presupuesto público y emite opinión en materia presupuestaria. Ahora la Dirección General del Presupuesto Público para eso tiene un desenvolvimiento, tiene un área normativa, tiene un área territorial, tiene un área temática, tiene un área de calidad de gasto, que son las que van orientando el énfasis que uno hace en el presupuesto. Territorial para ver cómo territorialmente se gestiona el presupuesto. Matemática para ver los temas sectoriales principalmente. De calidad de gasto para ver lo que ahora se conoce como los programas presupuestales o el presupuesto por centavos y la parte normativa que da toda la orientación técnica legal. ¿Con quiénes más entra en interacción la Dirección General de Presupuesto Público? A los entes que les dan orientación y coordinación. ¿Quiénes son estos entes? Como primera instancia de conexión se le denomina pliegos presupuestarios, que son los poderes del Estado, todos los ministerios son pliegos, los gobiernos regionales y locales son pliegos,
las instituciones públicas, hay determinadas instituciones públicas que son pliegos, y también las universidades. Principales funciones que se hacen desde esa vinculación de orientación y coordinación: llevar adelante toda la ejecución del presupuesto autorizado, tratando de tentar siempre el cumplimiento de las metas que se programan desde cada una de las entidades. Y el énfasis es coordinar todo eso desde esas entidades con la Dirección del Presupuesto, con la Dirección General del Presupuesto Público, todos los aspectos en materia presupuestaria. ¿A dónde nos debe llevar esos dos grupos de funciones en el marco del sistema? Hacer una adecuada gestión del presupuesto público. Y en esa vinculación, dar un soporte de planeación y supervisión desde el enfoque general, y dar un soporte en el enfoque de cada uno de los operadores del presupuesto público de ejecución y evaluación. Desde el punto de vista de estos integrantes del sistema, en su función básica, diríamos, tenemos a la Dirección General del Presupuesto Público, entonces, como la máxima autoridad técnico y normativa en temas de presupuesto. Luego están las oficinas de presupuesto. En las oficinas de presupuesto de cada entidad, ¿qué hacen? Conducen el proceso presupuestario. Primera cosa importante, no hacen el presupuesto, conducen el proceso presupuestario. Aunque algunas veces, en algunas oficinas, en algunas unidades ejecutoras o pliegos presupuestarios terminan haciendo el presupuesto, pero no es su tarea hacer el presupuesto, es conducir el proceso presupuestario. Para ello, ¿qué hacen? Organizan, consolidan, verifican y presentan la información. Organizan la información que les manda quienes hacen la ejecución de las intervenciones. Consolidan en base a eso que les mandan. Y verifican que todo esté en el marco, dentro del marco normativo vigente del presupuesto. Y eso lo presentan luego como información presupuestaria. Y luego, ¿qué hacen? Controlar. Si controlan, ¿qué? La ejecución de los ingresos y de los gastos que hayan sido autorizados a partir de la aprobación del plan y del presupuesto. Luego tenemos, dentro de los pliegos, como hemos dicho, a las unidades ejecutoras, que son como un nivel descentralizado y operativo que existen en las entidades para poder contar con un nivel de desenvolvimiento de la intervención. Y a partir de eso actúan bajo un enfoque de desconcentración administrativa, porque permite tomar una aproximación sobre las decisiones que requieren para su gestión. Todo eso tiene que estar íntimamente integrado. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por su participación. Es un esfuerzo bastante grande el que ustedes hacen por aprender. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema del presupuesto del sector público. Agradezco una vez más al Centro de Capacitación y Desarrollo Global por permitirme estar frente a ustedes y conversar de un tema muy importante que en nuestro país se aborda año tras año, se utiliza año tras año, y sin embargo, la ejecución no condice precisamente con la necesidad que nuestro país tiene con respecto, para empezar, en servicios básicos o públicos, y luego los proyectos de inversión que tanta necesidad hacen, no solo para mejorar nuestra competitividad, sino que además para generar puestos de trabajo y por ende agilizar la economía en nuestro país. Este año la Dirección General de Presupuesto Público ha creído conveniente dar a conocer nuevos elementos dentro del presupuesto de la República para que precisamente las entidades públicas puedan tomar, o los trabajadores de las entidades públicas puedan tomar conciencia de la importancia
que tiene el presupuesto dentro de nuestro país. Probablemente, cuando ya abordemos el tema de fondo, o de lleno, este tema que nos reúne el día de hoy, vamos a encontrar precisamente consideraciones que, si bien es cierto, las conocíamos hasta el año pasado, o probablemente estábamos acostumbrados, o era nuestro hábito, una conversación con respecto a las fases del proceso presupuestario, cual hace varios años atrás eran 6 fases, 5, y ahora nos hablan de 4 fases, las mismas que vamos a pasar a conocer a continuación. Sin antes mencionar precisamente que ya temas como los clasificadores institucionales. Ingeniero, por favor, ¿me puede dar compartir pantalla? Ingeniero. Señora Rosita, ¿me puede dar compartir pantalla, por favor? Está deshabilitada la opción compartir pantalla. No puedo compartir, ingeniero, por favor, hace rato. ¿Ya? Ya, gracias, gracias. Ya, chicos, nos quedamos hablando en lo que era la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La Ley General del Presupuesto con la Ley 28.411. Esta ley fue aprobada el 8 de diciembre del 2004. El 8 de diciembre del 2004, y de ahí derogan la Ley 27.209. La mencionada ley tiene 15 principios, 75 artículos, 13 disposiciones transitorias, 17 disposiciones finales y una disposición derogatoria. Establece los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público, en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, en concordancia con el artículo 11 de la Ley del Marco de Administración Financiera del Sector Público, la Ley 28.112, así como los artículos 77 y 78 de la Constitución Política. Se rige por principios: equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto estipula que ella es de alcance a las siguientes entidades. Artículo 2, titulado en el ámbito de aplicación de la ley. 1. Las entidades del gobierno general comprendidas por los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Dentro del gobierno nacional tenemos que hay una administración central. Son todos los organismos representativos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y sus organismos públicos descentralizados, las universidades públicas y los organismos constitucionalmente autónomos. B, también están los organismos reguladores, los organismos recaudadores y supervisores, los fondos especiales con personería jurídica y las beneficencias y sus dependencias. Dentro del gobierno regional tenemos los gobiernos regionales y sus organismos públicos descentralizados. Dentro del gobierno local tenemos los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados.
las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Fondos sin personería jurídica, los cuales se financian total o parcialmente con fondos públicos. 4. Los organismos carentes de personería jurídica, que tienen asignado un crédito presupuestario en la ley del presupuesto del sector público, sin perjuicio de las particularidades que establezcan las respectivas normas de creación, organización y funcionamiento. El Fondo Nacional de Financiamiento a la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y sus empresas en el marco de la Ley 27.170 y solo exclusivamente cuando así lo señala expresamente la Ley 28.411. 6. Otras entidades públicas no mencionadas en los numerales precedentes. Esta ley del sistema del presupuesto 28.411 también tiene aspectos relevantes, como uno de ellos es que constituye entidad pública o entidad única y exclusivamente solo para efectos de la ley general. Todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, incluidos sus respectivos organismos públicos descentralizados y empresas, creados o por crearse. Los fondos sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencia de fondos públicos, las empresas en las que el Estado ejerce el control accionario y los organismos constitucionalmente autónomos. Constituyen pliegos presupuestarios las entidades públicas a las que se le aprueba un crédito presupuestario en la ley del presupuesto del sector público. Los pliegos presupuestarios se crean o suprimen mediante ley. Todo presupuesto es mediante ley. B. El Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el marco macroeconómico multianual. Es el MMM, el marco macroeconómico multianual, conjuntamente con los proyectos de ley anuales del presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público. Entonces, el sistema o la ley del presupuesto, la ley 28.411, siempre va de la mano con otro sector público, las cuales son consistentes con lo señalado en dicho marco. También, en cuanto a las fases del proceso, comprende que ya deben de saberse al lado de memoria: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, de conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley 28.112. Dichas fases se encuentran reguladas genéricamente por la Ley General y complementariamente por las leyes anuales de presupuesto del sector público y las directivas que también anualmente emite la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Según la Ley 28.411, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en su POI, el Plan Operativo Institucional. Entonces, esta ley es un instrumento muy importante para las entidades, para las instituciones, porque de acuerdo a esta ley van a poder lograr todos los objetivos, las metas que pusieron en su plan operativo institucional. Asimismo, es expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. El presupuesto comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a créditos Ay, Dios mío.
Continuaré, ya no me dan compartir pantalla. Entonces tenemos que constituyen los pliegos presupuestarios, las entidades públicas a las que se les aprueba un crédito presupuestario en la ley del presupuesto del sector público. Los pliegos presupuestarios se crean o suprimen mediante ley. En cuanto a la fase de proceso presupuestario, se establece que estas comprenden las de programación, formulación, aprobación y ejecución y evaluación del presupuesto de conformidad a la Ley de Administración Financiera. Según la Ley 28.411, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y sus metas. Según la Ley 28.411, los presupuestos institucionales de apertura, es decir, los PIA, correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional, se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal. Para el efecto, una vez aprobada y publicada la Ley del Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la DNPP, remite a los pliegos el reporte oficial, que contiene desagregado el presupuesto de ingresos a nivel del pliego, y especifica del ingreso. De los egresos por unidad ejecutora, de ser el caso función, programa, subprograma, actividad, proyecto, categoría de gasto, grupo genérico de gasto y fuente de financiamiento para los fines de aprobación del presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, con cargo a los créditos presupuestarios. Solo se pueden contraer obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen dentro del año fiscal correspondiente. Los contratos para adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones se sujetan al presupuesto institucional para el año fiscal. Entre el caso de los nuevos contratos de obra a suscribirse cuyos plazos de ejecución superen el año fiscal, o sea, en el caso que hayan obras, que hayan firmado contratos de obras y van a superar el año fiscal, se deben contener obligatoriamente y bajo sanción de nulidad una cláusula que establezca que la ejecución de los mismos está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la entidad en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes. Según la Ley 28.411, el calendario de compromisos constituye la autorización para la ejecución de los créditos presupuestarios, en función del cual se establece el monto máximo para comprometer gastos a ser devengados. Su sugestión a la percepción efectiva de los ingresos que constituyen su financiamiento. Los calendarios de compromiso son modificados durante el ejercicio presupuestario, de acuerdo a la disponibilidad de fondos públicos. Entonces, acá nos dice que todos los calendarios pueden ser modificados siempre y cuando sea durante el ejercicio presupuestario y de acuerdo a la disponibilidad, si hay o no recursos. También tenemos que los calendarios de compromiso son aprobados conforme a lo siguiente. Los calendarios se aprueban en orden jerárquico, ¿no? En el Gobierno Nacional, a nivel del pliego, la unidad ejecutora, grupo genérico de gasto y fuente de financiamiento. Todo esto es autorizado por la DNPP, que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego y en el marco de las proyecciones macroeconómicas contenidas en la Ley de Responsabilidad, Transparencia Fiscal 27.245, modificada por la Ley 27.958. La aprobación de los calendarios de compromiso no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de control interno, a la OSI, porque en cada establecimiento, en cada municipalidad, en cada institución del Estado hay una oficina de OSI, que es la Oficina de Control Interno, que son las que pueden verificar la legalidad, observar las formalidades aplicables de cada caso. Interpretando la Ley 28.411 en la fase de evaluación, ya cuando van a evaluar
se realiza la medición, los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado en los presupuestos del sector público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para fase de programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto público. Las entidades deben determinar los resultados de la gestión presupuestaria sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las variaciones observadas, señalando sus causas en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el presupuesto. Según la Ley 28.411, los créditos suplementarios constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de los mayores recursos respecto a los montos establecidos en la Ley del Presupuesto del Sector Público. En el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los créditos suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles de gobierno se aprueban de acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, según sea el caso. Chicos, a ver, hasta ahora no me dieron compartir pantalla. Igual las diapositivas las voy a colgar y los dos videos los voy a colgar en la plataforma institucional. Ya, a ver, por favor, si alguno de ustedes tendría alguna pregunta. Si no pueden hablar, por favor, me la pueden hacer por intermedio del chat. A ver, también quería decirles que les voy a dejar un trabajo que va a estar también en la plataforma del instituto. El trabajo era que hagan un resumen de la distribución del presupuesto general de la República. Y van a ilustrar y explicar la distribución del presupuesto general de la República. Ilustrar y explicar la distribución del presupuesto general de la República. ¿Sí, chicos? ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Le voy a escribir ya. Ilustrar y explicar la distribución del presupuesto general de la República. Ya, esa sería la tarea, chicos, para el día domingo hasta las 11 de la noche. Ilustrar y explicar la distribución del presupuesto general de la República. ¿Ya? Entonces tienen que ilustrar y explicar la distribución del presupuesto general de la República. Entonces, dentro de lo que hemos hablado, yo les presenté este cuadrito, y bueno, creo que ya nos lo están mirando, es de ingresos y de egresos. Entonces, hay una distribución, ¿no? Los ingresos y egresos, los ingresos, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos, y los egresos, que son gastos de función, transferencias y gastos de inversión.
entonces me tienen que explicar e ilustrar la distribución del presupuesto general de la República. A ver, Aide, ¿me escuchas? Aide, ¿me puedes escribir o hablar, por favor? Aide. Muy bien. ¿Has entendido de qué se trata el trabajo, sí? Muy bien, Aide. Davis, Quispe, Wilka, Davis. Davis. Sí, Davis. Ah, ya, muy bien. Eliud, Eric. También. Aide, ¿dónde estuviste en la combi? ¿De dónde venías de trabajar? Igual las diapositivas las voy a colgar ahora y los dos videos para que puedan ponerse al tanto con la información. Eliud, Eric, Mamani. Eliud. Presente. Eliud. Eliud, ¿estás presente, Eliud? Sí, sí, presente. Confirmado. Cambio. Eliud. Eliud, Eric, Mamani. También estará en la combi. Jesús Eduardo. Ah, ya está Eliud ahí. Jesús Eduardo. Ay, también, muy bien, Jesús. Julia Elena. Julia Elena, Liliana. Sí está Julia Elena. Liliana está en 2. Me parece en 2. Julia Elena, Liliana, Luis Felipe, Mariam. Sí, profesora, presente. Liliana, Luis Felipe. Ah, ya, muy bien, Liliana, muy bien, Liliana. Luis Felipe, Mariam. Mariam, ¿dónde está Mariam? Muy bien, Luis Felipe. Mariam. Mariam. No está Mariam. Sí está Mariam. Muy bien, chicos. Entonces, ya, como les indiqué, el trabajo que es para el día domingo. Y Aide, ¿dónde estabas yendo en la combi? Seré curiosa. A mí se estaba viniendo de visitar a mi mamá. Ani Coropuna. Es hasta el día domingo a las 11 de la noche. Ah, muy bien, ahí están. Y todos los chicos, muy bien, están presentes. Felicitaciones, ahí están todos los chicos. Félix Pinedo, Liliana, Marian, Aide, Ani. Muy bien, chicos. Sí se escucha. No, solo veo que ustedes escriben. No le he escuchado la voz a ninguno de ustedes. Pero no hay problema.
¿Se escucha? Ani. Ani, ¿no me escuchas? Sí. Ani. Ah, ya. Muy bien, chicos, entonces, ya terminando la clase del día de hoy, voy a colgar los 2 videos, voy a colgar las diapositivas y voy a colgar la tarea. Ay, no sé por qué me sale Vizcarra en mi máquina. Ay, qué pena, no escuchamos. No te preocupes, Aide. Muy bien. Chicos, entonces, ya nos estamos viendo el próximo lunes. Hagan sus tareas, ingresan a la plataforma con tiempo, no se retrasen, sean cumplidos, estudien, cuídense mucho, cuídense, por favor, tomen las medidas de precaución, el distanciamiento, lavado de manos, cuiden a su familia, que es lo más importante para ustedes. Y les deseo lo mejor, ya nos estamos viendo el siguiente lunes con la bendición de Dios. Recen mucho, oren mucho por toda su familia. Les deseo lo mejor, chicos. Ya nos vemos el siguiente lunes. Cuídense.